una preocupación. O sea, a mí me preocuparía un país que lo empiezan a manejar 10.000 tuiteros o 1.000 personas detrás de una encuesta. Esas son las muestras que se están tomando. Eso me preocupa, que esté manejando no solo la agenda del Congreso, que esté produciendo las reacciones. Acordémonos que esta de las 41 horas viene en base a 2 encuestas que aparecen el mismo día lunes. Recalcar y sacarse el sombrero frente al tremendo trabajo que ha hecho la autoridad económica, el ministro de Hacienda, el Banco Central, en temas económicos. Se ha trabajado muy bien, pero en este caso particular nosotros lo hemos visto con mucha preocupación. Y no solamente la CPC, las pymes, los trabajadores. Y no solamente en este tema de las 40 horas, escuchábamos ahí un planteamiento bastante interesante del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, Alfonso Suet. Declaró estar sorprendido por la decisión del gobierno de presentar el proyecto que busca rebajar las horas de trabajo a 41 horas semanales. Esto en respuesta a la propuesta de la diputada Camila Vallejo, que busca disminuirlas a 40. El líder gremial, en conversación con Pauta, manifestó su preocupación por la forma en que se está manejando el país. Con mucha mirada a Twitter. Esto abre una conversación mucho más amplia, porque evidentemente esto enfocado en cómo se ha llevado la discusión de la jornada laboral en nuestro país, con estos 2 proyectos básicamente y otras propuestas que está elaborando la misma CPC, se puede hacer extensivo a otros temas, a la política, por ejemplo. ¿Qué va primero, los bueyes o la carreta, en relación a los liderazgos? Se ha planteado muchas veces de que la política debe definir y encantar a la población en lo que cree que es correcto para una sociedad, por ejemplo, para un país, y no estar tomando la temperatura cada rato y reaccionar, porque se presta para improvisaciones, para desesperación, para malas decisiones, para populismo y para manejos. El tema de las redes sociales, que lo pone ahí Alfonso Suet, pero en el fondo también se extiende a las encuestas de todo tipo, llevan un poco a eso, a cómo el timón se está llevando en relación a los vientos que soplan de allá para acá y en fin, muy díscolos, y sobre todo esta situación se hace preocupante cuando los mares son más crespos. Y eso es parte de la discusión, que, insisto, se lleva más allá del tema de las 40 horas, que es a lo que se refería específicamente Alfonso Suet, pero se refiere básicamente también a otro tipo de materias. Este es un ejemplo de cómo se está manejando la política, no solamente acá en Chile, y con casos, digamos, que han sido de resonancia internacional, porque una cosa es hacerle caso a lo que dicta el rating, por ejemplo, las audiencias. Hablamos de la democracia de las audiencias, y otra cosa es manipularlas. Entonces aparecen casos como el de Cambridge Analytica, sí, que eso es ya otra cosa, pero en el fondo, para no desviarnos y focalizarnos en el fondo de la crítica de Alfonso Suet, cedo la palabra, porque sí, ahí hay una preocupación que es permanente. Hay una primera dicotomía que me parece que tú la expresas correctamente, que tiene que ver con la pregunta ¿cómo se gobierna? Unos creen que efectivamente se gobierna a través de ciertas convicciones, tratando de convencer a la población de que esas convicciones son lo correcto, y otros que creen que hay que estar permanentemente tratando de hacer lo que la gente quiere, ¿cierto? Y que más que convicciones desde arriba, uno olfatea, te toma la temperatura, lo que la gente quiere, y al final, como es democracia, básicamente uno hace lo que la gente quiere. Mira lo que pasó con el Brexit. Bueno, efectivamente. Y yo creo que en general todos los políticos tienen un poco de ambas. Tienen, por supuesto, un depósito de convicciones que tratan de llevar a la población hacia allá, pero también todos quieren ganar. Y en ese sentido todos son pragmáticos y dicen, bueno, vamos arreglando un poco la carga en el camino, porque la gente resulta que si yo quiero ir para donde originalmente tenía pensado, nadie me va a acompañar. Y yo creo que es un poco lo que también le pasa al gobierno. El gobierno tiene ciertas convicciones ideológicas que yo creo que están manifiestas tanto en la reforma tributaria como en la versión original de la reforma laboral. Y quizás se percató de que tal cual como estaban en su diseño original, no pasaban el Congreso, que es donde finalmente estas reformas tienen que aprobarse. Y el caso contrario es el de la reforma previsional, donde hemos conversado aquí de que el gobierno, por así decirlo, sacrificó ciertas convicciones ideológicas, porque yo creo que mucha gente en la derecha dice, obvio que ese 4% adicional lo deberían administrar, o por lo menos estar en condiciones de competir para administrarlo la AFP, y aún así dijo, ¿sabes que no? Esto lo vamos a sacar porque, o si no, no tiene viabilidad política. Entonces tienes dos maneras de enfrentar el problema. Ahora, otra forma, creo también, Gerson, de hacer esta dicotomía es entre la vieja discusión entre
la democracia de las mayorías o la democracia de las audiencias, como tú lo llamas, y la tecnocracia. Porque evidentemente hay un dejo de desprecio de Suet, que puede ser un desprecio justificado, ¿eh? Al decir 10.000 tuiteros o las encuestas. Es como decir, en el fondo, gente que en verdad no sabe mucho de lo que está hablando. Gente que en verdad de guata tiene ciertas preferencias, intuiciones. Por ejemplo, lo hemos conversado aquí, mucha gente por supuesto que prefiere trabajar menos, pero yo creo que lo que echa de menos algo de eso, de ese punto. Para terminar, yo creo que también lo que echa de menos el presidente de la CPC no es solo conducción, que es una cosa, y liderazgo doctrinario, por así decirlo, que se afiera a las ideas de derecha el presidente, pero yo creo que también echa de menos esta idea de los expertos que finalmente digan cuáles son las consecuencias de esta política y no nos dejemos llevar por discusiones donde a veces prima más la guata que el cálculo y la evidencia. Bueno, lo ha dicho explícitamente, dice que los dos proyectos son malos y que faltan fundamentos técnicos finalmente para poder decir si es que son buenas o malas ideas esto de acortar la jornada laboral. Pero yo creo que él tiene razón en un tema y que creo que es tremendamente complejo, que es que yo creo que la política siempre tiene que aplicar termómetros. Siempre tiene que estar sondeando cuáles son los efectos de cómo se está conduciendo un país. Está bien. La pregunta es qué termómetro se está aplicando. Se están haciendo encuestas semanales que a mi juicio no alcanzan ni siquiera a medir bien la percepción y en reacción a esas encuestas a veces vemos que se cambian convicciones y eso yo considero que puede ser riesgoso. Cuando él habla de Twitter, me parece que es un buen ejemplo de decir que a veces se sobrerepresenta una red social que tiene poca gente. Cuando tú viajas a regiones en Chile, te das cuenta de que mucha gente no tuitea. Los adultos mayores en general no tuitean. Ahora, no lo encuentro muy distinto a algo que se ha hecho permanente en Chile y que a mí me molesta mucho, que es la sobrerepresentación de los movimientos que logran organizarse. Claro. Desvirtuando los temas que per se son importantes. Por ejemplo, movimiento estudiantil, sale a la calle, tú me vas a decir, no sé, 100 y tantas mil personas, ¿es importante? Sí, pero ¿es para volcar toda tu agenda de gobierno a eso? O a lo mejor está antes la salud, donde la gente no está marchando, pero donde tienes una crisis que a lo mejor es más profunda que la educación. Hoy día yo veía en la mañana en La Serena un niño octavo básico que fue atropellado en un lugar donde la gente viene 20 años pidiendo que pongan una pasarela en la ruta 5. Hoy día que hicieron fueron y se tomaron la ruta. Porque en Chile finalmente se ha dado la señal permanente del que no llora, no mama. Esa pasarela debería estar ahí, primero antes de que a ese chico le pase ese accidente, pero mucho antes de que la gente decida ir a tomarse una carretera. El problema es que se sobrerepresentó el que salir a la calle es finalmente la forma de controlar la agenda. Y eso desvirtúa. Porque al final tú dices, bueno, se puso todos los recursos en educación superior. ¿No era más lógico ponerlo en educación inicial? Claro, es que los niños no marchan. Eso tiene harto sentido a mi juicio. Entonces los movimientos que logran organizarse van marcando la agenda, pero si tú lo ves en la perspectiva de los 17, 18 millones que somos, a veces se quedan cortos y pueden ser sobrerepresentados. Y con entonces Twitter tenemos pasa acá lo mismo. La mezcla y el resumen podría ser el justo equilibrio. ¿Y cuál es el límite entonces del justo equilibrio? Tus convicciones, porque en el fondo los líderes, los partidos políticos y quien llega al gobierno en definitiva no debería ceder ante sus convicciones a menos que se dé cuenta precisamente que tiene que cambiar una postura porque realmente se convence, entonces tiene que actuar con convicción. Y vemos acá, por ejemplo, como el gobierno reaccionando, yo diría desesperadamente, para tratar de entrar en la foto, como decía hace algunas semanas Cristóbal, presenta este ofertón, este proyecto de las 41 horas que no se alcanza ni a entibiar, o sea, no alcanza de salir del horno y se apaga el horno, lo frena, pone freno de mano y trata de obstruir el otro proyecto que está avanzando en el Congreso. Ya está Kevin instalado acá para hablarnos de eso. Y acá entramos en otra arena peligrosa, porque cuando ya sacaste el genio de la botella o el diablo de la botella, es muy difícil volver a meterlo. Entonces, se empieza a poner otra urgencia, técnica legislativa, muñequeo legislativo para frenar el proyecto de Camila Vallejo. Pero resulta que, como los políticos son también cargos elegidos y le hablan a sus electores, resulta que se empieza a desordenar el naipe en las alianzas y vemos como algunos diputados de Renovación Nacional están dispuestos, pese a las advertencias del gobierno de que es un mal proyecto, de que es del Partido Comunista y que es inconstitucional, se están sumando al proyecto de Camila Vallejo, están dispuestos a entrar en ese juego. Entonces la cosa se puso muy, muy compleja
insisto, están todos estos elementos que barajar. Evidentemente, los técnicos son muy importantes, en algunos ámbitos son demasiado importantes. Por ejemplo, pusimos hace mucho tiempo el ejemplo del piloto. El piloto no le pregunta a los pasajeros cómo aterrizar, claro, pista A o pista B. No, él sabe perfectamente cómo aterrizar, y ese es su mandato, y esa es su misión y su responsabilidad. Y en el juego de la democracia muchas veces se empieza a desordenar esto por hacerle caso, digamos, o manipular. Parte del fenómeno populista. Y vemos lo que pasa en el Brexit. Parte del fenómeno populista se explica, y aquí lo quiero poner en términos de justificación incluso, como, y muchos teóricos así lo entienden, como una reacción democrática a una democracia liberal que se puso muy tecnócrata. Me explico. Muchas democracias liberales fueron sustrayendo de la voluntad popular, por así decirlo, una serie de decisiones, porque eran muy complejas, porque eran técnicas, porque las tomaban órganos supranacionales, etcétera. Las cortes, los tribunales constitucionales, hay una serie de mecanismos contramayoritarios y de agencias especializadas en los gobiernos que nos le andan preguntando a la gente qué quieren, ¿cierto? Claro. Entonces, mucha gente dice, varios teóricos que dicen que el populismo es una manera de interpretarlo, es como una reacción contra esta sustracción de la voluntad popular que se ha generado en las democracias liberales. Eso tiene mucho que ver con la élite versus el pueblo, por decirlo así, o el elector, el ciudadano común y corriente. Porque estas agencias no electas de técnicos y expertos usualmente forman parte de una élite, aunque no sea económica, cultural o profesional. Ahora, tú mismo has dicho acá, y te encuentro toda la razón, porque el vicio contrario es de que todo se tiene que consultar. Exacto. Bueno, el síndrome del Frente Amplio, por ejemplo. Que todo lo tenía que... Entonces, al final no se tomaba ninguna decisión, o la decisión era totalmente poco sólida, no se amojonaba bien. Ahora, lo que a mí no me termina de cuadrar, Gerson y Carla y Kevin, que está aquí con nosotros también, es que yo no estoy tan seguro de que esta cuestión realmente se decida, como dice en este caso Alfonso Suet, por la presión de 10.000 tuiteros o lo que salió en la última Academ. Y yo creo sinceramente que el ministro Monkever, en este caso el ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, no tiene por dónde competir con el proyecto de Camila Vallejo en popularidad paseándose por los matinales. Esta cuestión finalmente se decía en el Congreso, y el Congreso no representa a 10.000 tuiteros. Y el Congreso, si bien cada diputado verá ahí dónde le aprieta el zapato y qué necesita hacer para que sus electores le renueven la confianza en la próxima elección, es finalmente en ese pirquineo, en esa negociación parlamentaria, donde quizás mañana Blumel sea más importante que Monker, por decirlo de alguna manera, donde finalmente se decide qué proyecto pasa o no. Entonces, no es... Ahí debería ser. Por lo tanto, ahí debería ser. Es importante. Me parece que hay una sobreestimación o sobrevaloración o obsesión con el tema ciudadano. Entonces, por algo en el segundo piso está Celume, digamos, que está con permanentes mapas de calor y cuáles son las tendencias. Pero mañana Fuad Chaín, por poner un ejemplo así que se me viene a la cabeza ahora. Mañana Fuad Chaín llega y dice: yo voy a poner los votos de la DC a disposición del proyecto X del gobierno. Puede que Fuad Chaín haya mirado sus propias encuestas y se haya dado cuenta de que sus electores van a pasar un mal rato si que se siguen alejando hacia la izquierda, por ejemplo. Y por lo tanto, él decide que estratégicamente, lo comentábamos aquí con el diputado Soto, es una buena idea apoyar al gobierno en algunas propuestas pro pyme, etcétera. Esos proyectos que pasan y que finalmente se aprueban del gobierno no tuvieron tanto que ver con 10.000 tuiteros ni con las encuestas. Tuvo que ver con el cálculo político de un partido que tiene una representación. Y en este caso, gente que no tiene Twitter, que votó por estas personas, también tiene, por así decirlo, el derecho de que sus parlamentarios busquen la mejor manera de representarlos a ellos. Es finalmente en el Congreso donde se decide esto. Claro, yo creo que el caso de la DC es distinto, es particular, puede ser ejemplo, pero también puede ser mal ejemplo, en el sentido que lo que están buscando hay otra cosa que es la supervivencia. Y tratar de destacar y de subsistir, y de ser preponderante, y muchas veces, como decía Soto, traicionando su propio Consejo General. Hoy para mí ese factor es más importante que la ronda en los matinales, es más importante que los 10.000 tuiteros, y es más importante, es más trascendente. Que eso es lo que queda, ahí se van a tomar las decisiones, toda la razón. En la prueba de ADN, tu voz nos importa. Envíanos tus mensajes de audio al WhatsApp de ADN, más 569-7772-7572. 7772-7572. O escríbenos vía Twitter con el hashtag La Prueba de ADN.
Bueno, estábamos hablando de uno de los temas que arroja las declaraciones de Alfonso Suet, esta ecuación compleja entre el liderazgo, las encuestas o el sentir ciudadano. Pero vamos a lo práctico, a lo que va a pasar y prontamente y bien rápido con estos proyectos que buscan rebajar la jornada laboral, porque el próximo 2 de septiembre se va a votar en particular el proyecto de Camila Vallejo, el que busca rebajar a 40 horas la jornada laboral. La Comisión de Trabajo va a realizar, de hecho, 2 sesiones especiales ese día para avanzar en la iniciativa. Ya estamos con Kevin Felgueras, que nos va a contar por qué se está apretando el acelerador, porque eso están haciendo. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Cómo están? Claro, hay muchas cosas que conversar, pero efectivamente el anuncio que se hace hoy por parte de la oposición es que ya se toma la determinación de votar este proyecto de ley, el de las 40 horas, el lunes 2 de septiembre. Yo se los dije en innumerables despachos que había fecha para votar, pero se corría esta fecha y era precisamente para esto. La semana pasada no hablamos del proyecto de 40 horas, se tomó la agenda política, lo del Partido Socialista con la vocera de gobierno, y hoy había que retomar en una semana distrital la agenda política con este proyecto, y se hace a través de esto, de anunciar la fecha de votación que queda para el próximo lunes. Van a ser 2 sesiones especiales. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando se trata de una sesión especial en una comisión, solo se realiza la discusión de lo que se citó, o sea, en este caso el proyecto de 40 horas. Si es que fuera una sesión ordinaria de la comisión, se tendrían que ver los proyectos que están con urgencia, que son 2. El gobierno le puso urgencia al proyecto que adecúa el Código de Trabajo en materia de documentos electrónicos laborales y al que moderniza la Dirección del Trabajo, esto para obviamente trancar un poco la pelota del proyecto de 40 horas. Así que se decide realizar esta sesión especial el día lunes, y como tú decías, Carla, no se hace una, sino que 2 sesiones continuas, esto para dar todo el tiempo necesario al eventual bloqueo de la derecha. Hay declaraciones, está una consulta, ¿sí? Kevin, porque en el fondo el argumento del gobierno es que esto es inconstitucional. No hay ninguna instancia que defina la constitucionalidad previo a votar un proyecto. Esto ya fue. Cuando se ingresó, de hecho lo despachamos acá mismo, se ingresó el proyecto y la mesa de la Cámara de Diputados estableció que este proyecto era inconstitucional. En ese momento, hace 2 años atrás. Pero el Pleno de la Cámara de Diputados vota esta admisibilidad que se llama y finalmente lo declara admisible a trámite. Y por lo mismo este proyecto está en tramitación, pero hay un antecedente de que la mesa de la Cámara de Diputados hace 2 años atrás lo declaró inconstitucional. Uno podría decir, esto ya tiene un destino más o menos claro, que en el fondo va a llegar al Tribunal Constitucional y se va a declarar probablemente, como están repartidos los votos ahí, la inconstitucionalidad. Entonces, todo este trabajo a sabiendas. Drama, ¿ah? Eso va a ser un drama, imagínate. Un vía crucis de este proyecto. Y proyecto popular con Camila Vallejo de rostro, y que de repente llegue al Tribunal Constitucional, el malo de la película, varias veces, y que lo eche abajo. Y perdona, Gerson, lo echaría abajo porque supuestamente esto es iniciativa exclusiva del presidente. Pero es muy indirecta la observación, porque tiene que ver como se va a regular la jornada laboral para todos, incluye a los empleados fiscales. Y por ahí es porque es donde el fisco hay un informe de la tiene que gastar más. Y de ahí es donde se agarra, digamos, de ese aspecto colateral para declararlo inconstitucional. Ahora, ¿por qué hay tanto apuro? Porque efectivamente el proyecto del gobierno, el de la modernización laboral, está en el Senado y para allá quieren mandar este proyecto lo antes posible, para que choquen precisamente las iniciativas y el Ejecutivo tenga que cumplir con la promesa de colocarle la suma urgencia que todavía no llega al proyecto de modernización laboral. Vamos a entrar en ese detalle, pero por ahora escuchemos a Camila Vallejo, la autora de esta iniciativa, y también a la presidenta de la Comisión de Trabajo, Gael Llomans, que afirman, obviamente, el gobierno no tiene ningún ánimo de legislar con respecto a esto. Bienvenidos sean los apoyos a 40 horas, pero nosotros no estamos disponibles a aprobar indicación al proyecto 40 horas que signifiquen precarización laboral. No utilicen el proyecto 40 horas como moneda de cambio para introducir elementos de precariedad. Bueno, yo creo que el gobierno no tiene hoy día la intención de reducir jornada laboral. Ellos tienen una agenda que de hecho es todo lo contrario. Yo he conversado tanto con la Secretaría de la Comisión como también con la Secretaría de la Cámara para aplicar el reglamento. Acá hay tiempos para el debate, hay tiempos para las intervenciones. Ahí estaba la diputada Gael Llomans, presidenta de la Comisión de Trabajo, diciendo que va a aplicar el reglamento el lunes, o sea que sí o sí el lunes. Ella fija, digamos, el orden de los tiempos, en fin. Hay diputados
de gobierno de Chile Vamos dispuesto a aprobar este proyecto? En la Comisión de Trabajo todavía no saben si lo van a rechazar o se van a abstener. De que lo van a aprobar, no. Ya, Ninguno va a aprobar. En sala hay algunos que Y ya en han la dicho sala, que- No, en la sala probablemente Fue en salida, por sí, ejemplo. fue en salida, Jimeno Sandón, Francesc Muñoz, de Renovación Nacional, todos probablemente lo aprueben en su idea de legislar y hay algunos matices en la votación en particular. Con respecto al trámite propiamente tal, solamente se ingresaron 3 indicaciones, el gobierno no se hizo parte de las indicaciones ingresadas, es decir, se van a tramitar en estas 5 horas que va a durar la sesión del día lunes, estas 3 indicaciones se vota en particular y luego se despacha, y ahí está la discusión si se despacha a Hacienda porque irrogaría gasto fiscal o si se despacha directo a la sala de la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa con el gobierno? Hoy se le consultó insistentemente al ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, por la promesa que hizo. Hace 19 días atrás, yo diría 19 días y 3 horas, que hizo esta promesa en un punto de prensa en el Patio de los Naranjos con muchos empresarios, diputados, incluso senadores, diciendo que iban a ponerle suma urgencia al proyecto de modernización laboral y que iba a ingresar una indicación con respecto a establecer este límite de 41 horas flexibles por semana. Eso todavía no pasa. Pero después se retractó, ¿no? Es que después se retractó después de 2 semanas. Claro. Pero estuvo 2 semanas, incluso hubo una entrevista que se hizo acá al subsecretario del Trabajo, adelantando algunos aspectos de esta indicación, pero esta indicación no ha llegado. Y es sencillamente porque se toma este otro camino de ponerle el freno, Oye, de cuando enfriar un poco entrevistamos a la Arap, priorizar. cuando entrevistamos a Arap, el proyecto estaba súper claro. O sea, Tal no cual. había, respondió todas las preguntas, todas las dudas, hizo una serie de adelantos sobre todo lo No, que o sea, tenía que que hay ver cómo una se va a decisión calcular por política, semana al porque y por mes, considerando que hay meses y meses, y dijo que se va a hacer trimestralmente. Fue una de las grandes novedades que dijo acá. Pero ya estaba todo súper claro y de repente freno de mano. Y en ese sentido es bien anti-Twitter, podríamos decir, o antipopular lo que está haciendo el Ministerio del Trabajo, que es sencillamente no avanzar en la iniciativa y dedicarse a tirar dardos Oye, y a lo que este más llama la proyecto. atención, el ministro del Trabajo diciendo, no, es que este tiene que ser un debate responsable. Pero perdón, si ellos fueron prácticamente impulsores de este debate. Escuchemos al ministro del Trabajo porque además pide seriedad en la labor legislativa, habiendo anunciado una urgencia y una indicación que nunca llegó. Yo creo que los proyectos hay que siempre tramitarlos pensando en los trabajadores y no en hacer gallitos políticos. Yo llamo a los parlamentarios a actuar con responsabilidad, porque con el sueldo y el salario de los trabajadores no se juega. Cualquier reducción de jornada tiene que ir de la mano de medidas que mejoren la productividad y que protejan el empleo. Nosotros estamos convencidos de que en Chile hay que actuar con responsabilidad. Y yo creo que no es responsable apurar un mal proyecto. Que si se va a discutir de reducción de jornada, que se haga en forma seria. Chuta, El diálogo es sordo. Oye, entonces, pero cada uno le habla a perdón, su gente. si yo escucho estas declaraciones antes de presentar el proyecto 41 horas, toda la razón. Pero resulta que ahora es un poco contradictorio, ¿no? Sí. Por lo menos. El ministro además hablaba en este punto de prensa de la mañana donde estuvo Andrés Huerta que el proyecto de Camila Vallejo no rebaja de 45 a 40, sino que rebaja de 45 a 35. ¿Por qué? Porque establece que la hora de colación no se cuenta como una hora trabajada. Entonces se trabajaría mucho menos. Si tomamos ese argumento y basados en el artículo 34 del Código del Trabajo, hoy los chilenos no trabajan 45, sino que trabajan 42,5 horas porque se establece que al menos hay una media hora de colación. Así que ahí el argumento del ministro queda un poco chueco. Pero eso demuestra que están buscando varios argumentos para intentar tirar estos dardos, pero cuando se le pregunta al ministro O sea, por... como buscaron argumentos y coleccionaron argumentos para presentar la iniciativa, ahora están buscando y coleccionando argumentos Pero para insisto, rechazar yo la no otra. veo de qué manera ganar la batalla, volvemos a lo anterior, de la opinión pública pueda decidir en algo la aguja de este asunto. Imaginémonos que mañana Monkever se desvive tratando de explicarle a los chilenos en castellano antiguo que esto va a significar que algunos pueden perder la pega o que significa que a algunos les van a bajar el sueldo, que son como un poco los miedos que andan y que algunas de ellas pueden ser verdad. Yo creo de hecho algunas de ellas pueden ser verdad. Aquí lo que importa finalmente es cómo se decide esto en la Cámara, o sea, en el Congreso. O sea, me imagino que tiene que estar más preocupado de ciertos votos que van a ser clave, ¿o me equivoco? ¿Qué tan irrelevante puede llegar a ser hoy día que lo que arroje la próxima encuesta respecto a este proyecto? Yo no sé si me preocuparía tanto eso, no digo que haya que despreocuparse, ¿no? No estoy diciendo que no importe la batalla comunicacional. Lo que estoy diciendo es que me parece que hoy todas estas declaraciones que tratan como de meterle susto a la gente de qué pasaría si se aprueba el proyecto de Camila Vallejo,
No sé qué tanto pueden mover la aguja si lo que yo necesito son 4 o 5 votos para que no pase ese y que pase el mío, ¿no? Ya, en la batalla comunicacional ustedes se acordarán que además habían incorporado, cada proyecto había incorporado a un grupo de pymes. Sí. ¿Se acuerdan ustedes que la CONAPYME estaba de parte del proyecto del gobierno de las 41 horas que criticaban el proyecto de Camila Vallejo? Hablamos justo antes de iniciar la prueba con el vicepresidente de la CONAPYME, Juan Araya, preguntándole por esta fecha de votación del proyecto de Camila Vallejo. Esto fue lo que nos dijo. Pensábamos, y como PYME hemos dicho, que el gobierno lo pillaron con las manos abajo. Por lo tanto, el gobierno no ha sido capaz de reaccionar y de presentar un proyecto con cifra, con datos, y demostrarle a los diputados que esto no está en el lote. Yo creo que es una irresponsabilidad de los diputados de empezar a legislar así en el aire. Tal cual. Estos estaban de parte del gobierno, insistimos. Pero igual critican. Pero claro. los critican porque sencillamente el gobierno ya no ha sabido manejar esta situación. Anuncia una urgencia, anuncia una indicación y luego... Ha sido muy prolijo, digamos, para ser súper elegante en nuestra evaluación. Tal cual. Lunes 2 de septiembre, desde las 2:30 de la tarde y hasta eso de las 7 de la tarde se va a discutir acá en Santiago, en la sede del Congreso, allá en el centro de Santiago, este proyecto de Camila Vallejo. Se va a despachar en particular y la idea, según han dicho desde la bancada transversal por las 40 horas, es que este proyecto sea despachado de la Cámara de Diputados en septiembre para ponerle presión al gobierno y que este proyecto llegue a la Comisión de Trabajo del Senado, donde está el de Modernización Laboral, y tendrían que tramitarse los dos en paralelo.